Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el tema de la revisión de los estados financieros y su respectivo análisis. Para empezar vamos a decir qué son los estados financieros. Los estados financieros son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. Los estados financieros básicos de una empresa son el estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas de los estados financieros. Un pequeño concepto de cada uno de ellos es el siguiente. El estado de situación nos muestra los activos, pasivos y patrimonios con los que cuenta una empresa en un momento determinado. El estado de resultados muestra los ingresos, los gastos y los resultados, ganancias o pérdidas, que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. El estado de flujos de efectivo muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. El estado de cambios en el patrimonio muestra las variaciones en el patrimonio que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo un incremento de capital, aportes de futuras capitalizaciones, entre otros. Notas a los estados financieros. Representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los estados financieros para una correcta interpretación. En estas notas de los estados financieros se incluyen todas las políticas contables que, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, deban aplicar en cada uno de ellos. A continuación les vamos a presentar un ejemplo de los estados financieros. En este tenemos el estado de situación y su forma de presentación. Tenemos los activos corrientes, entre las principales cuentas contables, efectivo, cuentas por cobrar, otros por cobrar, inventarios. Activos no corrientes y el total que nos da la suma de los activos corrientes y no corrientes. Tenemos los pasivos, igualmente clasificados en corrientes y no corrientes, y tenemos por último el patrimonio. La suma del pasivo más el patrimonio tiene que ser exactamente igual al total de activos. El estado de resultados, tenemos una presentación, siempre tenemos que tener en todos los estados financieros el encabezado en el cual se señala el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero, la fecha a la que se presenta y expresado en la moneda. En el estado de resultados se presentan los ingresos menos los costos de ventas, nos da un margen bruto, menos los gastos de administración y tenemos una utilidad o pérdida operacional. Restamos los otros gastos, los otros ingresos y tenemos una utilidad antes de impuestos. Se resta el impuesto a la renta y tenemos una utilidad neta. En el caso de las NIF tenemos ajustes por otros resultados integrales, en el caso de las ganancias actuariales, y eso nos genera el total resultado integral del año. Este es el estado de cambios de patrimonio, como podemos ver, se reflejan los movimientos que ha tenido durante el patrimonio. En este caso, en este ejemplo, tan solo tenemos en el año 2017 los resultados del ejercicio y en el año 18 hay una transferencia de reserva de capital a resultados acumulados, resultados del ejercicio y una distribución de dividendos. Por último, tenemos los estados de flujo de efectivo, en el cual se señalan las tres actividades de este flujo, como son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. La sumatoria de estas tres actividades nos da un incremento, una disminución en bancos que debe darnos el saldo al final de la cuenta bancaria. Adicionalmente, al finalizar cada año fiscal, en nuestro caso el 31 de diciembre, se deben presentar otros informes adicionales, como son el informe de la gerencia, un informe de comisario que están obligadas todas las compañías que son sociedades anónimas, un informe de auditoría que están obligadas las compañías que superan los $500,000 en el total de activos, entre otras obligatoriedades, y deben presentar una opinión de los auditores independientes. Los tipos de opinión que pueden emitirse son principalmente una opinión adversa, con salvedades, una abstención de opinión y una no calificada o limpia.
Ahora vamos a conversar sobre los análisis de los estados financieros. El análisis de los estados financieros es un proceso necesario y vital en la vida de las empresas, y por cuanto permite a las directivas diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, brindando información de utilidad para la toma de decisiones. El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Para el análisis de los estados financieros es muy importante la comparación. Estos factores de comparación son los que van a tener el mejor criterio para un análisis de estados financieros acertado. Entre ellos tenemos la comparación con periodos anteriores, que permite analizar tendencias e inclinaciones, permite evaluar los periodos actuales a la luz de las relaciones históricas, y es necesario que estos sean comparables los datos entre año a año, mes a mes o lo que vayamos a comparar. Las comparaciones con metas predeterminadas, el segundo factor de comparación, y esto es comparar los resultados con los presupuestos elaborados. Se comparan con estándares de ratios. Adicionalmente, es importante la comparación con otras entidades, ver cómo estamos en el mercado. Para ello tenemos que tener una comparación con empresas similares que se dediquen a lo mismo de nuestro negocio. Debemos comparar las razones promedio por industria, y hay que tener mucho cuidado con las comparaciones para considerar que no se tengan en cuenta compañías que no estén en nuestro sector. Para el análisis de los estados financieros hay que tener 5 fases. Entre ellas son conocer a la empresa, que debemos conocer directamente a nuestra compañía con sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias futuras. Hay que comprender los estados financieros que arroja nuestra compañía, todas las partidas de los informes y sus correctos resignificados, los principios y normas contables aplicadas que van a depender de cada país, en nuestro caso bajo las normas internacionales de información financiera, una aplicación correcta de los datos, normas de evaluación, grupos de empresas, fiabilidades de los datos, diferencias sectoriales de tamaño de la empresa, entre otros. Adicionalmente, vamos a hacer en la tercera etapa un análisis del balance general y el estado de resultados. Para ello tenemos que hacer análisis verticales u horizontales, los ratios financieros y análisis de rentabilidad. Y como cuarta fase, vamos a hacer un análisis del flujo de efectivo, en las cuales se dividen por sus actividades, que son las actividades de inversión, de operación y de financiamiento. Y por último, en la quinta fase, vamos a tener otras herramientas de análisis, como son el punto de equilibrio, apalancamiento operativo, necesidades de capital de trabajo, EVA, medidas de productividad, calidad y mercado. Para un final de análisis de los estados financieros, vamos a tener que utilizar los ratios financieros o índices financieros. Estos índices financieros o ratios se pueden dividir o agrupar en 5 grandes grupos, que son liquidez, gestión, bursátiles, solvencia y rentabilidad. Para dar una pequeña explicación de ellos, es mejor hacerlo de manera práctica, para lo cual vamos a presentar un ejercicio. En esta hoja de cálculo hemos creado o hemos incluido los estados financieros, los balances generales y el estado de resultado o balance de situación de 4 años, para hacerlo comparativo de año a año y poder tomar decisiones. Como ustedes pueden ver, están clasificados por realizables, no disponibles, inmovilizados, tanto activos como pasivos. Así también como se presentan el estado de resultados con sus ventas, ingresos, otros ingresos, gastos y resultados. En cuanto a los análisis financieros, luego de tomar las fórmulas que se encuentran determinadas en esta columna,
vamos a llegar a resolver, a tener todos los índices que nos han arrojado año a año. Entre ellos tenemos los ratios de tesorería, que significan una capacidad para atender las obligaciones de pago a corto plazo sin vender existencias. Cuando los índices son positivos, pues nuestra capacidad es positiva. El segundo ratio es el de liquidez, que su fórmula es un activo circulante sobre el pasivo corriente. La capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo basándonos en la realización del activo circulante. Como podemos ver, los índices son positivos, por lo cual indica que nuestra liquidez es positiva y buena. El ratio de autonomía, que son los recursos propios o capital, sobre los activos totales, que nos significa una autonomía financiera, que indica el nivel de autofinanciación. Sus ratios son positivos, también nos está indicando una posición positiva dentro de la compañía. El siguiente ratio es el de endeudamiento pasivo exigible sobre recursos propios o capital y nos da la relación entre financiación propia y ajena. Adicionalmente, el de estabilidad, que es el inmovilizado, los activos inmovilizados, versus o dividido para el exigible a largo plazo, más el patrimonio, que quiere decir o significa una estructura de financiamiento del inmovilizado. Por último, el capital de trabajo, que son activos corrientes menos pasivos corrientes, y nos determina que todos son positivos, y esto es una buena señal para cumplir nuestras obligaciones corrientes. Tenemos también los análisis de rentabilidad, los ratios financieros, los recursos propios, global de capital, rentas de ventas, márgenes sobre ventas. En este caso, cada uno de ellos nos va a indicar, por ejemplo, el margen sobre ventas, el porcentaje de margen sobre las ventas, es decir, el margen sobre ventas. Como pueden ver, mantenemos un margen corriente en los 4 años y eso es una situación en un buen margen de utilidad. Por último, podemos ver el análisis de gestión, que vamos a tener las existencias en días de compra, o la rotación de compra o rotación de proveedores, también se las conoce, el cual la fórmula es existencias o inventarios de acuerdo al consumo o costo de ventas, que va a significar el número de días que tardan en vaciarse el saldo de inventarios. Como pueden ver, en estos 4 años, pues tiene una tendencia casi equitativa, salvo el año 2016, que se han demorado un poco más que los otros años. Tenemos los días de pago a proveedores, que son el número de días concedidos por proveedores, es decir, en cuántos días estamos pagando. Tenemos el día de cobro a empleados, que la fórmula es clientes sobre ventas, y nos da el plazo medio de concedido a clientes. Como podemos ver, y esto es positivo, que los días de cobro es mucho menor que los días de pago a los proveedores, lo cual significa que nos estamos apalancando con dinero de terceros. La rotación de tesorería es el disponible o el efectivo para las compras o costo de ventas. Y por último, el de productividad, que es el resultado de la gestión sobre el gastos de personal. Esta relación es entre el resultado y los gastos de personal para saber cuán productivos somos. En cada uno de ellos hemos hecho unos gráficos para comparar año a año y cada uno de los ratios que se han tenido en cuenta. Su movimiento comparativo, que es muy importante para los análisis de los estados financieros. Eso en cada uno de los ratios financieros que se han manejado. Muchas gracias.